Hay dos o tres pasajes que creo que realmente necesitamos considerar mientras que estamos viendo el futuro y también en los tiempos presentes. Uno es lo que yo siempre digo, el propósito del libro de Apocalipsis. El propósito no es decirnos cuando el anticristo va a llegar, ni siquiera está mencionado en el libro de Apocalipsis. Pero el propósito del libro de Apocalipsis es para mostrar que el fin de la historia para la iglesia es victoria. Este es su propósito. Entonces todo, porque cuando fue dado, pues la iglesia era de sus primeros años o en el primer siglo de su existencia y realmente estaba en un momento de mucha persecución. Sin embargo, Juan fue llevado al tercer cielo para ver estas cosas y lo que vio es la victoria de la iglesia. Yo creo que esto nos importa mucho en el sentido de que, como en los tiempos de gran persecución de ellos, pues de todos modos Dios los iba a guiar, llevar y pues atravesar todos esos tiempos para que llegase a un momento de victoria. Y dicho hecho, así sucedió. Y nos hallamos, como está diciendo en el libro de Hebreos capítulo 12, como una tremenda carrera de relevo, ¿verdad? De una generación a otra hasta que llegamos al momento que Dios dicte que ese asunto termina. Pero hay algunas cosas que yo creo que necesitamos ver que está en el corazón del Señor. Y la primera cosa que quiero que veamos es lo que dije, al fin de la historia es victoria para la iglesia. También en Mateo capítulo 16, cuando Jesús está hablando con Pedro, ¿verdad? Y Pedro está diciendo que tú eres el Cristo y Jesús declara, ¿verdad? Que Él edificará su iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas del mismo enemigo no pueden prevalecer en contra de esta iglesia. Exacto, es un momento de ajá. Entonces, estoy diciendo esto porque si esto es cierto, entonces nosotros necesitamos entender cómo implementemos la victoria que ya nos sucedió. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 está diciendo que Dios está levantando a través de la obra de Jesús, estoy añadiendo esto, pero es entendido, Dios está levantando una raza o una nación de reyes y sacerdotes. Y en el sentido de que personas que están diseñadas de gobernar, de instrumentar, de desarrollar, de formar, de bendecir la formación de manos al alfarero, ¿verdad? O las manos del alfarero en la rueda de masa. Entonces, para formar sociedades que hay en sus perfiles en las escrituras, ¿verdad? Y esta es la razón que varias veces, cuando yo he compartido a través de los tiempos, yo uso esta pregunta por mí mismo. La palabra clave hoy no es qué hacer, la palabra clave hoy es cómo edificamos. Yo creo que otro pasaje que me gustaría mencionar aquí también es Daniel capítulo 7, donde habla de la piedra cortada no con manos, ¿verdad? Indicando no es una iniciativa humana, ¿verdad? Pero es una piedra cortada no con manos y fue arrojado de una tremenda montaña, la montaña del Señor, el reino del Señor en el cielo, que fue arrojado en la tierra. Y dice, esta piedra llega a ser un reino que no será dejado a otro reino. Entonces, este nos quiere decir, ¿verdad?, que el reino de Dios seguirá creciendo, seguirá creciendo, seguirá creciendo, seguirá creciendo, hasta que domina todo. Y aquí pudiésemos volver, si quieres, a Génesis 1, 26, 27,
donde está hablando de la imagen de Dios en el ser humano. Y él menciona, mi imagen en el ser humano es fructificadora, multiplicadora, sojuzgadora y enseñareadora, en el sentido de que esto es lo que la naturaleza del ser humano hace, o del ser humano en Cristo hace, si me explico, solo por su naturaleza. Entonces, y el encargo fue tomar Dios dijo esto a Adán, tomar esta naturaleza y sojuzgar toda la tierra, todo el cielo, todo el mar, toda la tierra. Y hallamos ahora en Mateo 28, 18, y entendemos todo que ha sucedido, pues la caída, la separación, pero la obra de Jesús volvió al estado más que el original. ¿Sí me explico? Y ahora nos hallamos donde Jesús está hablando a nosotros en una manera muy similar que sucedió en Génesis 1:26. Él nos está hablando en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y aquí estoy contigo hasta el fin, hasta el fin. Entonces, wow, ¿qué está diciendo Jesús? En cierto sentido, nos está dando el mandato de dominio otra vez, pero ahora aún más explícito. Proveeremos el dominio y todas estas cosas, el sojuzgamiento, a través de hacer discípulos, primeramente restaurando la imagen, y a través de esta imagen hacer discípulos, restaurando la imagen, y después tener las consecuencias de esta imagen, pues fructificar, multiplicarse, sojuzgar, enseñorear, y todos los atributos del carácter de Dios. Esto es lo que hacemos en el proceso del discipulado. Entonces, en estos días he estado buscando tallar un poco o explicar un poco de cómo estamos iniciando, haciendo, qué es la manera que ponemos nuestras manos a la masa, o digamos al barro, y lo formemos. Y quiero que identifiquemos quizá un proceso es muy importante. Cualquier semilla que brota, que tiene vida, comienza a desarrollar un proceso. Ahora, su proceso inicia de ser, en el sentido, es una semilla, tiene su ADN, y solo, se me explico, al que brota agua, ¿verdad?, comienza a desarrollarse. Pero se desarrolla según su ADN. He usado este ejemplo, Adán hablando con el Señor, y el Señor le presenta la primera manzana, y la manzana básicamente, Adán muerde la manzana, saborea la manzana. Wow, esto está tremendo, Dios. Y el Señor le pregunta, ¿te gusta la manzana? Sí, me gusta mucho. ¿Quieres más de la manzana? Y pues sí, quiero más. Entonces Dios le dijo, el futuro de la manzana está en medio de ella. ¿Qué? Todos los manzanos del mundo originaron de la primera manzana. Dios mío. Ahora, este es un tremendo principio, amigos. Si estas cosas van a suceder, no van a suceder solo. Van a suceder porque, entonces en este momento lo que Adán debe de entender es que hay una semilla. El futuro de esta manzana está en su semilla. Y
Entonces, y si atiende o si tenemos un poco de liderazgo y atendemos esta semilla correctamente, ¿qué sucede? Hay que identificar la semilla y dos, hay que saber cómo cuidar y criar o atender la semilla. Pero si sabemos, si identificamos qué es la semilla y atendemos la semilla, habrá manzanos y manzanas para siempre. Y eso es lo que debe suceder con nosotros mientras que estamos en el proceso de cómo, si me explico, edificamos para que produzcamos resultados, ¿verdad? Entonces, en la iglesia en Monterrey, Comunidad Cristiana Internacional, donde yo soy parte del equipo de líderes, he tenido el privilegio de estar compartiendo algunas cosas. Y lo que quisiera compartir contigo un poco hoy, aquí conmigo, es un pequeño proceso. Y yo mencioné que cualquier semilla que tiene vida, entonces brota. Y la brotación es la expresión de la naturaleza, de la ADN que está dentro de ella. Entonces, y solo si identificamos la semilla, ¿y qué más? Si atendemos la semilla correctamente en lo natural, atender la semilla básicamente es asegurar que tiene agua, básicamente es asegurar que tiene vitamina. Entonces, y la semilla crece solo según su naturaleza o solo según su ADN. Entonces, nosotros queremos entender que el reino de Dios va a afectar nuestras culturas. Y entonces me gustaría identificar en el resto de esta pequeña plática que tenemos, ¿verdad? Cómo el proceso, por ejemplo, en una semilla natural, brota, comienza a formar un tallo, después ramas, después hojas y después fruto. Entonces es un proceso muy natural y el proceso es una expresión de su naturaleza. El proceso es una expresión de su ADN, de quién es. Entonces, en la escritura identificamos ciertas cosas que llegan a ser muy importantes. Entonces, estoy poniendo esto aquí para que tú lo puedas ver. Primeramente, fuente. Entonces, al momento no voy a hablar mucho con esto, pero volveremos. Segundo, ¿qué? Conclusiones. 3, identidad, imagen. ¿Qué estoy diciendo con esto? Nuestra autoimagen o nuestra identidad está formada de nuestras conclusiones. Pudiese poner esto, si tú estás tomando apuntes conmigo, básicamente escribes, mis conclusiones son las cosas que yo creo que son ciertas acerca de mí. Mi identidad está compuesta, mi autoimagen está compuesta de las cosas que yo creo que son ciertas acerca de mí. Ahora, ¿de qué estoy tomando mis conclusiones? Ahora, puse aquí fuentes porque puede ser increíblemente variado. Depende en qué tipo de sociedad vives. Entonces, en el ambiente, no sé si ambiente sea la palabra más correcta, ¿verdad? Quizá el nivel de cultura en que esté la sociedad también, pero lo que sí está sucediendo es yo estoy concluyendo solo de lo que esté disponible. Entonces, puede ser periódicos o lo que sea, o por ejemplo, y me gusta mucho dar este ejemplo, vamos a suponer que usted nació en la selva de Brasil. Entonces, y sus fuentes de poder concluir de los ambientes en cual tú estás
están obviamente muy limitadas. Entonces tú vas formando conclusiones acerca de lo que esté disponible en el ambiente en cual tú estás participando, viviendo. Entonces tú vas formando conclusiones o cosas que tú crees que es cierto por lo que has vivido y lo que está sucediendo en esta cultura. Entonces, y tú vas formando una autoimagen que está basado en el contenido de lo que está disponible a ti en esta parte donde tú estás viviendo. Entonces, si vas formando su identidad o su autoimagen en estas cosas. Entonces, y lo que va saliendo, número 4, son sus convicciones o certezas, cosas que creemos que son ciertas acerca de nosotros mismos. Esto es algo muy, muy importante. Entonces, de nuestras conclusiones o certezas, las cosas que nosotros creemos que son reales, vamos formando nuestros valores o cómo operamos en la sociedad que vivimos, sea selva o lo que sea, ¿verdad? Y último es cultura. Ahora, nosotros reconocemos que esta es cultura que estoy describiendo en la selva de Brasil es una cultura sumamente subdesarrollada, que su potencial puede ser mucho, pero lo que es lo que es, y lo que es por los fuentes de donde pudo entender y concluir. Ahora, pudiésemos decirlo honesto, fuentes pequeñas, conclusiones pequeñas. Entonces, esto es lo que necesitamos entender. Y una cultura siempre es el reflejo al fin de este proceso, en el sentido, pero sí es una reflexión de los fuentes de donde pudiera concluir, donde pudiera razonar, donde pudiera concretar, ¿verdad? Entonces, y esto es lo que sucede. Obviamente, si los fuentes no son máximos, entonces la cultura tampoco puede ser máximo. Entonces, y este es donde comenzamos a ver, y voy a tomar un momento aquí, déjame escribir algo que llegue a ser muy importante. Y estoy escribiendo la palabra Biblia. De repente comenzamos a entender, podemos, si formemos nuestras conclusiones basados en la Biblia, tenemos un momento que realmente podemos trascender en todo el proceso. Podemos, y lo que uno de mis salmos que me encanta mucho es Salmo 138, donde dice, tú has elevado su palabra igual como su nombre. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Este está dándonos un base de concluir que actualmente trasciende la situación humana, o como nos da un base de concluir, si me explico, que está involucrado la manera que Dios creó los universos, ¿verdad? Y también la revelación de la Escritura. Entonces la posibilidad, si razonemos, si concluimos acerca de nosotros como individuos, según dice las Escrituras, si concluyésemos nosotros nuestras familias, según lo que dice las Escrituras, si concluimos acerca del trabajo y nuestros negocios, etcétera, según la Escritura, ¿qué está pasando? Estamos iniciando un proceso de que resultará en una cultura superior, en una cultura que realmente produce bendición a los unos a los otros, en una cultura que realmente
Si me explico, es algo tan tremendo. ¿Por qué? Porque está basado en estos conceptos que están en la palabra de Dios. Wow. Y por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Josué 1:8 donde dice, este libro de la ley estará en tu boca, estará en tu mente día y noche, para que tu camino prospere y todo eso? Pero lo que es muy importante es, nunca dijo que Dios te iba a prosperar. Dijo que tú mismo iba a prosperar por tu nivel de conclusiones. Porque cuando tú estás concluyendo de las escrituras, lo que sucede es que tú estás concluyendo en las posibilidades según de Dios. Pudiese decir que no más que concluyes acerca de lo que Dios dice acerca de nosotros, lo más que elevemos nuestras experiencias personales, nuestra propia autoimagen o identidad, nuestras convicciones son convicciones, pero se sirve como armas porque impide que seamos víctimas. Entonces es algo increíblemente fuerte cuando comenzamos a entender estas cosas. Estamos hablando mucho. Pero lo que yo quiero, y volveremos a visitar este pequeño proceso, pero es muy importante que tú y yo entendamos este esquema que estoy poniendo. Vamos a repasar una vez más. Primeramente, mi fuente de información o mi fuente de conceptos. Segundo, concluyendo, no dejando mis experiencias, no dejando mis realidades personales definir lo que yo concluyo. Yo concluyo, obviamente, siempre aquí estamos concluyendo en 4 áreas. Estamos concluyendo acerca de la verdadera Dios, como Él se ha revelado en naturaleza y en la escritura. Estamos concluyendo acerca de tú mismo. ¡Ah! Exacto, estamos concluyendo en esta situación elevada. Tú siempre vas a concluirse menor de lo que Dios está pensando de ti. Pero por eso Él ha puesto las escrituras. ¿Para qué? Para que tú siempre seas elevado en todas tus inclusiones. Y muchos hallamos el dicho tan antiguo de el autor y compositor Shakespeare de las obras. Y él tenía un pequeño dicho que llegó a ser famoso: ¿ser o no ser? Esa es la pregunta. Entonces, como Gedeón de antigüedad, ¿Gedeón va a creer el ángel? Lo que el ángel está diciendo de ti, de él, y el ángel está diciendo: Dios está contigo. Tú eres un hombre esforzado y tú eres un libertador de tu nación. Entonces, la experiencia que Gedeón ha tenido y que está teniendo es muy diferente, es de pobreza baja. Si me explico, es derrota total, es ser el último en su familia, de una familia de 10. Entonces, y él está en la lucha aquí en sus conclusiones. ¿Voy a creer lo que dice Dios o voy a creer mis experiencias, lo que mi realidad me está enseñando? Nunca cambiamos realidades, cultura, si no comenzamos en conclusiones mayores de que estamos. Concluimos. Va formando una identidad basada en logros de Dios, no logros míos. Y va causando una convicción. Dios está convencido que Él puede entregar victorias. Y Él está diciendo, esta convicción que Él tiene es para que las victorias estén en tu vida. Pero si no es una convicción, en todos los sentidos, de quién Él es, de quién eres tú, y no solo eso, de qué te ha dejado como herencia en esta vida, la próxima, y tu propósito, entonces estas son las áreas donde estamos haciendo estas conclusiones. ¿Y qué?
mientras que vivamos estas conclusiones, nuestros valores en sociedad, va redefiniendo nuestra cultura. Ahora, este no es la primera vez, este está sucediendo, todo el tiempo. Pero hace 500 años, cuando el sacerdote Lutero recibió una palabra de la Biblia, en el sentido del Espíritu Santo se le habló, y dijo, tú puedes ser perfecto o justo a través de sencilla fe, no a través de sus esfuerzos. Pero ese revolucionó su manera de pensar y él entendía exactamente lo que estamos diciendo. Él entendía que él pudiera ser, se me explico, según lo que Dios le estaba diciendo, si solo pudiera concluir. Entonces, wow, cambió radicalmente. Entonces, y su entendimiento de este pequeño proceso, o mejor dicho, su participación en este proceso comenzaba a producir persona tras persona, grupo tras grupo de personas que estaban experimentando esto, hasta que llegaron a esto. Entonces, y la cultura en muchas de las ciudades y áreas donde había llegado el entendimiento de lo que Lutero estaba compartiendo y muchos más como es hoy. Entonces, ¿qué sucedió? Pues la gracia de Dios había bendecido su cultura, su sociedad tanto que muchos tenían trabajos, muchos tenían negocios, estaba algo, pero algo más sucedió y lo que sucedió fue muy interesante. La gracia de Dios había llegado a todos ellos, pero no solo eso. Se me explico, sus vecinos que no eran cristianos estaban trabajando en sus negocios, se me explico, y lo que sucedía es la bendición que estaba llegando a los que estaban viviendo a través de Cristo, llegaba a bendecir el resto de la sociedad también, aunque muchos de ellos no eran creyentes. Entonces, tuvieron que inventar el término, ¿qué? Gracia común. Porque hubo tanta bendición que estaba sucediendo en su sociedad. Tanta bendición que estaba sucediendo en su sociedad, que la gente que ni siquiera era cristiano estaban siendo bendecidos y participando como subproducto de lo que estaba sucediendo en ellos. Es lo que debe suceder contigo. Subproducto de lo que está sucediendo en ti debe estar picando toda la gente alrededor de ti. Debe estar picando la gente que está en su chamba, su trabajo. Debe estar picando sus empleados. Esas cosas. ¿Por qué? Porque este es como estamos diseñados, amigo. Y este es cierto. Pero lo más chido de todo esto es cierto acerca de ti. Gracias por compartir estos momentos conmigo. Creo que tú mismo estás dando cuenta de la significancia de lo que estoy compartiendo en este video. Por favor, si tú no eres miembro o si no estás inscrito en mi canal, por favor ve a YouTube, o diagonal, y Dr. Richard Hayes, y inscríbete ahí. Pero tú mismo estás viendo la significancia de lo que estamos compartiendo. Entonces compartes esto con varios más para que crecemos juntos. Y este es nuestro deseo, que podemos crecer juntos. Y yo iré compartiendo, yo iré haciendo videos para que crecemos juntos. Bendiciones, te veo en la próxima.